Nuestro personaje de hoy se llamaba Ernst Julius Günther Röhm y fue una figura central en la Alemania nazi. Vio la luz del mundo el 28 de noviembre de 1887 en Múnich, Alemania. Los cimientos de su infancia y juventud se forjaron en un ambiente activo y entusiasta, donde el amor por los deportes y la música marcaron los primeros años de su vida. Asistió al Maximilians Gymnasium, escuela secundaria humanística mixta en el distrito de Schwabing de Múnich, el tercer instituto más antiguo de la ciudad, donde destacó en deportes, especialmente en atletismo y fútbol. También le gustaba tocar el violín y el piano. En 1906, Röhm se alistó en el ejército imperial alemán, sirvió en el 12º Regimiento de Infantería de Baviera y participó en la Primera Guerra Mundial. En septiembre de 1914 fue gravemente herido durante el avance alemán en Francia. En abril de 1915 fue ascendido a teniente mayor y al año siguiente sufrió otra herida grave en la cara y el pecho en la batalla de Verdún, las que le dejaron cicatrices por el resto de su vida. Como resultado pasó el resto de la Primera Guerra Mundial como oficial de Estado Mayor, recibiendo la Cruz de Hierro de primera clase. Cuando la Primera Guerra Mundial llegó a su fin, en noviembre de 1918, Alemania había sido totalmente derrotada. Tras la abdicación del Kaiser Guillermo II y su posterior exilio en Países Bajos, el imperio fue sustituido por la República, que tomó el nombre de la ciudad de Weimar, y posteriormente Gran Bretaña y Francia impusieron a Alemania unas condiciones de paz punitivas bajo los términos del Tratado de Versalles. Todos estos acontecimientos tendrían profundas implicaciones para Alemania y Austria en los años venideros. Después de la guerra, en 1918 se unió al Freikorps, una milicia nacionalista, independiente, autónoma, antibolchevique, anticomunista y disidente de la República de Weimar. Fue admitido en la Reichswehr, siendo oficial adjunto del mariscal Franz Ritter von Eppe. El 28 de septiembre de 1920, Röhm se unió al partido nazi. Fue el miembro número 594 del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, NSDAP, y uno de los principales fundadores de las SA o Tropas de Asalto, que fue la organización de lucha paramilitar del partido nazi durante la República de Weimar, y jugó un papel decisivo en el ascenso de los nacionalsocialistas al utilizar la violencia para proteger sus reuniones de grupos de oponentes políticos o obstaculizar a los oponentes. A partir de 1924, debido a sus uniformes con camisas marrones, las tropas también fueron llamadas los camisas marrones. Las SA se formaron en 1921 y rápidamente se convirtieron en una fuerza importante en el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Bajo el liderazgo de Röhm, las SA se utilizaron para intimidar a la oposición política, atacar a los judíos y a otros grupos marginados y ayudar a Hitler a llegar al poder. Sin embargo, su vida personal también estuvo marcada por su abierta homosexualidad, una característica que expresaba con una virilidad que desafiaba las expectativas de la época. Su orientación sexual, aunque conocida, no eclipsó su ascendencia en la SA ni su cercanía con Adolf Hitler, al ser uno de los poquísimos amigos que lo tuteaban. En 1923, demostró que su lealtad a Hitler era firme participando en el Putsch de Múnich contra la República de Weimar. Tras el fracaso de este, Hitler fue encarcelado y sentenciado, pasando 9 meses en la cárcel de Landsberg. En 1925 reconstruyó junto con Hitler el NSDAP, que se había disgregado. Para ese momento, las profundas diferencias de personalidad entre Hitler y Röhm se hicieron profundas e hizo que se mantuviera aparte de la maquinaria nazi, pero siguió al mando de las SA hasta 1928. Desilusionado del partido nazi, en 1928 se fue a Bolivia a prestar servicios como asesor militar en la etapa previa a la Guerra del Chaco, bajo las órdenes del general alemán Hans Kunt. En Bolivia se desempeñó con el rango de teniente coronel en el ejército boliviano, donde ejerció como instructor militar.
especialmente en la reestructuración de la Escuela de Suboficiales y Sargentos, y luego como jefe de Estado Mayor de la Primera División del Ejército Boliviano, asentada en Oruro. Sus posibilidades de ascenso parecían ser muy rápidas e intentó desplazar a Kunt. Este, al darse cuenta, comenzó a enviarlo como inspector, entrenador o instructor a lugares lejanos como el Chaco, Uyuni, Oruro, etc. En Bolivia, la rivalidad y los enfrentamientos entre Röhm y Kunt alcanzaron su punto más álgido cuando el presidente boliviano Hernando Siles Reyes quiso prorrogarse en el poder y hubo un intento de golpe de Estado. Kunt, como su jefe de Estado Mayor, permaneció a su lado. Röhm se mantuvo con los golpistas, como jefe del Estado Mayor de la Primera División del Ejército en Oruro. Röhm afirmó que hizo esto porque decidió quedarse con el pueblo. Aunque aparentemente los golpistas, bajo el mando del general Carlos Blanco Galindo, le ofrecieron ser jefe de Estado Mayor del Ejército, reemplazando así a Kunt. En octubre de 1930, tras una acalorada discusión con Kunt, regresó a Alemania. Este evento coincidió con la solicitud del propio Hitler de retornar y tomar el mando del Estado Mayor de la CSA, cargo que asumió el 1 de abril de 1931, sucediendo en el puesto al propio Hitler. Cuando Ernst Röhm dirigió la CSA, estas contaban con un número de hombres que oscilaba entre los 2 y los 3 millones. En su apogeo, en 1934, la CSA contaban con unos 3 millones de miembros, lo que las convertía en la fuerza paramilitar más grande de la historia. El 30 de enero de 1933, cuando los nazis llegaron al poder en Alemania, Röhm fue nombrado comandante en jefe de las SA y ministro sin cartera en el gabinete de Adolf Hitler, pero Röhm era defensor de una segunda revolución que tendría que abolir la Reichswehr, el ejército alemán, y ser reemplazado por una milicia nacional socialista bajo el mando de las SA. Esta propuesta alarmó a la élite militar alemana, así como a Hitler, que temía que Röhm estuviera tratando de usurpar el poder y establecer una dictadura militar. La captura de Ernst Röhm tuvo lugar en la noche del 30 de junio de 1934. En el curso de la llamada Noche de los Cuchillos Largos, Röhm se encontraba en la pensión Hansel Bauer en Bad Wiessee, en los Alpes bávaros, donde estaba reunido con otros líderes de la CSA. En la madrugada del 30 de junio, las SS y Hitler, acompañado de su guardia personal, irrumpieron en la pensión y arrestaron a Röhm y a los demás líderes de la CSA. Röhm fue llevado a la prisión de Stadelheim en Múnich, donde fue interrogado por las SS. Fue acusado de alta traición. Röhm negó las acusaciones de que estaba planeando un golpe de Estado, pero las SS no le creyeron. Su homosexualidad también se convirtió en un argumento adicional para su trágica ejecución. Hitler, aparentemente sorprendido por esta revelación, argumentó que desconocía esta faceta de Röhm hasta 1934, generando incluso comentarios humorísticos de la época sobre su reacción al descubrimiento. El 2 de julio, Röhm fue ejecutado en la prisión de Stadelheim. Hitler le ofreció la posibilidad de un suicidio honroso, ofreciéndole una pistola por intermedio de un mensajero, pero Röhm no aceptó. Le respondió con el mensajero que si lo quería muerto lo matara él mismo, por lo cual fue asesinado a balazos por el oficial Theodor Eicke de las SS, que le disparó en el pecho y en la cabeza. La purga se centró en las Sturmabteilungen SA, las tropas de asalto paramilitares nazis lideradas por Ernst Röhm. Además de Röhm, otros 85 hombres fueron asesinados en la purga, incluidos políticos, oficiales del ejército y miembros de la oposición nazi. Tras el asesinato de Röhm, en la Noche de los Cuchillos Largos, la persecución de los homosexuales en Alemania experimentó un aumento selectivo y drástico. Este giro en la política represiva señaló un cambio en la actitud del régimen nazi hacia la diversidad sexual, estableciendo un oscuro precedente que se intensificaría en los años venideros.
El destino de Röhm, un hombre cuya vida pública y privada quedó entrelazada con los eventos cruciales de su época, refleja la complejidad y las contradicciones de la Alemania nazi. La captura y posterior asesinato de Röhm fue un momento crucial en la historia de la Alemania nazi. Marcó el final del poder de la CSA y el fortalecimiento de la dictadura de Hitler. Si te ha gustado este video, suscríbete a nuestro canal, comparte este contenido y deja tus comentarios. Recuerda, si eres nuevo en este canal, cada semana subimos una biografía destacada, por lo que te recomendamos que aprietes la campanita para que no te pierdas ninguna de ellas. Muchas gracias por ver el video.